Buenos días, muchísimas gracias. Antes de entrar en la cuestión que quizá merece más atención, me voy a dar a mí mismo un repaso de algunos datos. Y el repaso que quiero darme de algunos datos es el siguiente. El Partido Socialista obtuvo en Madrid 884.218 votos. El Partido Popular 719.852, es decir, 164.366 menos. El Partido Ciudadanos obtuvo 629.940, es decir, 254.278 votos. Aunque estas son cosas que se conocen, de vez en cuando también me las digo a mí mismo para recordar que ganamos las elecciones. Y también digo que hubo esto distribuido en escaños, ofreció como resultado lo siguiente, que el Partido Socialista tenemos 37 diputados, el Partido Popular tiene 30 diputados, diputadas, claro, Ciudadanos 26, más Madrid 20, etcétera. Conocen que tiene 12 también Vox y que tiene, muchas gracias Raúl, y que tiene 7 Unidas Podemos. Bueno, con estos datos se entenderá mejor lo que yo voy a decir a continuación. Si no se tienen en cuenta estos datos, lo que yo diga a continuación pues carece un poco de sentido. Nosotros, también me lo recuerdo a mí mismo, nos propusimos a estas elecciones con un lema que era "Contigo hay cambio". Es decir, nos propusimos a estas elecciones buscando un cambio en la Comunidad de Madrid. Y seguimos creyendo lo mismo, que Madrid necesita un cambio. Un cambio tras 24 años de políticas conservadoras, con unos resultados que conocen bien las cosas que han ido bien, las que han ido mal y las que han ido muy mal. También saben la concepción que ha habido del poder, la concepción que ha habido del patrimonio público, la concepción que ha habido de la utilización de ese patrimonio público para intereses no siempre comunes. Lo conocen ustedes ya bien, así que esa parte del resumen me la salto, pero no la olvido. Estamos aquí para cambiar y, por tanto, seguimos buscando alianzas para cambiar. Y este cambio incluye, a nuestro juicio, la necesidad de regenerar, dar estabilidad y dar progreso a la Comunidad de Madrid en unas direcciones que hemos señalado, ¿no? La lucha contra la desigualdad, la defensa de las políticas públicas, etcétera. No vemos, según la información que tenemos, pero la podemos compartir, no vemos ninguna propuesta que en este momento tenga garantizada una mayoría suficiente para, como ellos mismos, algunos dicen, echarse a andar. Viene diciéndose así desde Ciudadanos. Tenemos una mayoría para echarnos a andar. Bien, para echarse a andar, desde luego, pero no sé en qué dirección, porque la única manera de que esa mayoría sea efectivamente una mayoría para tener la investidura tendría que ser contando con Vox. Son cosas que se conocen, pero esta tendencia mía a decirme a mí mismo cosas que no he de olvidar me llevan a decir que Ciudadanos más el Partido Popular no tiene una mayoría para poder tener la investidura, a no ser que cuente con Vox. Ayer vimos un documento de Vox. Si es preciso hablaremos más de él, pero a mí me parece que ahí Vox se ha hecho una enmienda a la totalidad para lograr, es decir, mostrando la inviabilidad con ese planteamiento de lograr regeneración, estabilidad y progreso. La enmienda a la totalidad, a mi juicio, nace de una puesta en cuestión de derechos y libertades. Y ya veremos alguna diferencia. Por otra parte, nosotros hemos realizado diversas reuniones a raíz del documento que entregamos a los distintos grupos, porque, como saben, yo me reuní con todos los grupos y di un documento. Hubo dos formaciones parlamentarias a las que no les entregué el documento, lo llevé, pero a la vista de la reunión entendimos que no tenía mucho sentido entregarlo. Uno es al Partido Popular, toda vez que el documento tenía como objetivo lograr que el Partido Popular dejara de gobernar y eran bases para cómo lograr eso, y yo entendí, y el Partido Popular también entendió,
que no era muy interesante que yo les diera un documento para lograr que ellos se fueran. Así que esta parte quedó bien entendida por ambas formaciones y hubo responsabilidad por la parte de las dos. Tampoco lo entregamos a Vox. Y lo entregamos a Vox porque entendimos que Vox no era para nosotros, con todo respeto sea dicho, un interlocutor para lograr ningún tipo de negociación con el objetivo, ya he dicho, de cambiar, regenerar, dar estabilidad y progreso en derechos y libertades. Insisto en que el escrito de ayer ratifica que no estábamos muy equivocados. Por otro lado, nosotros sí hemos realizado reuniones con aquellos otros que han recibido ese documento, que era un documento bases para un acuerdo en la Comunidad de Madrid, que es este documento que ustedes conocen, y hemos trabajado sobre él. Hemos trabajado sobre él pues con Más Madrid, hemos trabajado sobre él con Unidas Podemos, no hemos trabajado sobre él con Ciudadanos porque no hemos tenido respuesta a la propuesta que en ese día se hizo. Hemos trabajado por todo con todos, menos con Ciudadanos, que no nos ha dado ninguna respuesta. Ciudadanos ha insistido en el socio prioritario, pero hemos de recordar que con el socio prioritario lo que tienen es una reunión muy prioritaria, pero no tienen ninguna mayoría. Lo que hemos hecho, por tanto, en el día de hoy es enviar una carta a Ciudadanos. Una carta a Ciudadanos en la que, de una forma explícita, les convocamos a que se reúnan con nosotros. Nos parece, ¿no?, a la vista de lo sucedido, a la vista de la situación que se ha dado en la Comunidad de Madrid, que si queremos de verdad afrontar seriamente lo que ha sucedido en la comunidad, debemos sentarnos a hablar. Creo que no es muy de recibo, así lo entiendo, que Ciudadanos no haga ese movimiento, que es el movimiento de sentarse a hablar con la fuerza que ha tenido más votos en la Comunidad de Madrid, que tiene más parlamentarios y que tenemos una voluntad determinada y clara de regenerar, de transformar, de mejorar la Comunidad de Madrid, de impulsar derechos y libertades y de lograr también un cambio en la Comunidad de Madrid. Explícitamente me dirijo al señor Aguado y le digo que creo que nos tenemos que reunir. Nos tenemos que reunir, entre otras cosas, para trabajar a partir de este otro documento que les entregaremos hoy, que es Bases para un acuerdo de investidura en Madrid. Este documento de Bases para un acuerdo de investidura en Madrid es un documento que sí hemos trabajado con Más Madrid, es más, es resultado de ese trabajo, que sí hemos trabajado con Unidas Podemos, también es resultado de ese trabajo, pero que no se presenta como un documento cerrado, ni como un toma y acéptalo, sino como un campo de juego para un debate serio sobre qué hay que hacer para la investidura, para proponerse una investidura. No es un acuerdo aún de gobierno, ni pretende serlo. Sí pretende ser un acuerdo básico para poder proponerse a una investidura. Y a la vista de estos asuntos y de esta situación, la carta que hemos enviado, el texto que les entregaremos, queremos precipitar las reuniones necesarias de cara a la investidura también con Ciudadanos. No se ha hecho, por tanto, un acuerdo de bloques. Los bloques, siempre me he manifestado en contra de los bloques, solo sirven para bloquear situaciones. Y Madrid no tiene solución para abordar los problemas de la ciudadanía, que es lo que nos importa, que es la que nos está demandando que hagamos, por favor. Ellos lo dicen por favor, pero yo he hablado con mucha gente y no suelen emplear esa terminología, alguna otra, que nos pongamos de acuerdo, que establezcamos cuáles son las prioridades en Madrid y que seamos capaces de abordarlas seriamente. Y desde esa urgencia y desde esa necesidad, yo digo que a la vista de los resultados electorales y de las reuniones mantenidas, yo me propongo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y así lo voy a hacer ante el presidente de la Asamblea, mostrándole a su vez qué apoyos tengo, qué apoyos tenemos como grupo parlamentario, qué apoyos tiene el Partido Socialista para hacer esta propuesta. Y podemos estar equivocados,
pero según los datos de que disponemos al día de hoy, esta propuesta, que es la que yo hago, de postularme ante el presidente de la Asamblea, tiene más apoyos que ninguna otra que conozcamos, salvo que haya apoyos que no están explicitados. Y es más, no solo tenemos más apoyos, sino que lo hacemos abierto a la incorporación de nuevos apoyos, a fin de lograr que esta propuesta sea, a su vez, propuesta al Pleno, siendo yo el candidato. Esto le corresponde hacer al presidente. Saben que hemos recibido una notificación, porque los medios de comunicación la han recibido casi a la par que nosotros, por no decir un poco antes, y hemos podido ver que somos convocados a una ronda, como saben, los días 1 y 2, con el presidente. Nosotros, como somos el partido más votado, seremos los últimos en ese contacto con el presidente Juan Trinidad, que concluirá a las 17 horas del día 2 de julio. Yo, al llegar en ese momento, pues le señalaré al presidente mi decisión, nuestra decisión, de que yo me presente como candidato, y le señalaré también que con qué apoyos contamos. Por otro lado, tampoco quiero ser el portavoz de los otros grupos. Los otros grupos, con quienes ustedes también tendrán ocasión de encontrarse, les dirán cuál es la posición al respecto y qué apoyo hacen o dejan de hacer. Nosotros, de la información que tenemos por reuniones directas, tenemos en este momento más apoyos que los que podría tener cualquier otro candidato en la Comunidad de Madrid para ser presidente. Y a su disposición. Sí, buenos días, señor Gabilondo. ¿Usted cree que es posible ese acercamiento con Ciudadanos? Hoy escuchábamos al señor Aguado en un medio de comunicación decir que lo que les pedía a ustedes era la abstención para que pudiese gobernar la señora Díaz Ayuso. ¿Es una posibilidad que manejan? El señor Aguado ha dicho, si yo lo he entendido bien, que tenían, como antes he dado los datos, basta hacer la suma, 56 personas dispuestas al apoyo a un candidato, ¿no? Y que entonces pedían la abstención, por ejemplo, del Partido Socialista. Pongámonos en la hipótesis de que hay un grupo que ha ganado las elecciones que no es ninguno de esos dos, que además tienen más apoyos y que además son requeridos para abstenerse. Bueno, la lógica casi sería que nos correspondería a nosotros pedirle a Ciudadanos que se abstenga, y no al revés, digo yo. Pero no vamos a pedir eso. Le vamos a pedir que se siente a hablar con nosotros y ya veremos a qué conclusión llegamos. Pero pueden ustedes comprender que es un poco llamativo que teniendo menos apoyos, habiendo tenido peores resultados, no habiendo ganado las elecciones, se dirijan al que ha ganado las elecciones para que se abstenga ese grupo. No sé, en mi idea de la racionalidad, que debe ser muy antigua, más bien se entendería que es otra cosa lo que cabe pedir. Pero, repito, no se lo pedimos ni siquiera ahora mismo a Ciudadanos. Ya veremos en qué quedamos, porque no nos vamos a sentar con ellos para pedirles lo que tienen que hacer, sino para que trabajemos sobre un documento y veamos si entendemos que tenemos bases comunes para un acuerdo de investidura. Yo nunca he tenido miedo a los acuerdos, a mí me inquietan más los desacuerdos. Lo que pasa es que cuando hagan un acuerdo con Vox, por ejemplo, supongo que tendrá alguna relación con el texto que vimos ayer, ¿no? Y el texto que vimos ayer parecía que hablaba de una serie de asuntos y de una serie de principios en los que se esgrimía el concepto de libertad de una manera para mí un poco singular, porque parecía que la libertad alcanzaba, pero no exactamente a todos ni a todas. Y me llama la atención que entre esos valores, si veo la diferencia con el texto que nosotros hacemos, hay dos que explícitamente no son nombrados en la propuesta de Vox, que me parecen muy significativas, que son la igualdad y la solidaridad. Nosotros, cuando hablamos de las bases de un acuerdo, entre otras cosas, desde luego también la libertad, hablamos de la igualdad y la solidaridad. Y yo quiero preguntar si lo de la igualdad y la seguridad y la solidaridad es un asunto lateral o vertebral para establecer un acuerdo de investidura.
Nosotros creemos que es vertebral. Entendemos difícil que, habiéndose, a nuestro juicio, hecho esta enmienda a la totalidad al propio Vox para poder entrar en un proyecto consistente de atención a los problemas de la ciudadanía, desde los valores y los derechos y libertades democráticos, pueda alguien llegar a un acuerdo de investidura con ellos. Lo entendemos difícil, así que asistiremos con mucho gusto a ver qué tipo de acuerdo han hecho y si tiene algo que ver con el texto de ayer en el que algunos ciudadanos, las personas se dividen en personas y no hay más divisiones, no hay personas ilegales, habrá personas en situación de legalidad o de ilegalidad, pero no hay personas ilegales, ningún ser humano es superior a otro, y yo quiero saber si esos valores han cambiado ya porque vienen nuevos tiempos, o si sigue siendo verdad que ningún ser humano es superior a otro, porque si sigue siendo verdad que ningún ser humano es superior a otro, no se puede hacer un acuerdo con Vox, me parece a mí, para el gobierno de la Comunidad de Madrid. Si ellos hacen ese acuerdo, lo que quiero saber es si con ese acuerdo tienen mayoría, porque yo también sumo los que tiene el Partido Popular, 30, más 12 que tiene Vox, y salen 42. Esto solo puede tener mayoría si se sumara Ciudadanos. Pero es que ayer les oímos también hablar a Ciudadanos. El Ciudadanos de ayer, es decir, la posición de Ciudadanos a día de ayer, hay que poner fecha a cada posición, era exactamente que con esto de ninguna manera. Eso entendí yo. Entonces, el acuerdo entre el PP y Vox es muy interesante porque ya son 42. Es que igual nosotros somos más. Ahora también digo que la noche electoral, cuando todos hicimos la suma de los resultados, hubo una cierta percepción. Y esa percepción también se mantiene. Y esa percepción es que puede ocurrir que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se pongan de acuerdo. Eso no hay que descartarlo. Pero el día de ayer se lo pusieron muy difíciles unos a otros. Sobre todo, trasladaron una cosa que me parece decisiva. Creo que Madrid necesita, sobre todo, aparte de esa regeneración, estabilidad y moderación. Y me pareció, en el día de ayer, según yo contemplé, que los movimientos no conducían a ninguna estabilidad. Es más, vimos lo inestable que es ese acuerdo tan consistente y, por otro lado, a ninguna moderación. Porque vimos que la propuesta de Vox, entendida queda, es todo menos moderada. Acuerdos que nosotros podemos estar haciendo con los otros grupos son acuerdos para postularse para una investidura. Pero, por supuesto, si nosotros fuéramos propuestos para ser investidos y yo fuera propuesto, tendríamos que seguir trabajando con todos los grupos para definir lo que ya sería un programa con miras a un gobierno, o un programa con miras a merecer el voto explícito, porque ahora, cuando nos vayamos a ver con el presidente, no vamos a votar. Simplemente vamos a decir cuál es nuestra posición. Y para eso creo que estas bases pueden servir. Pero también, por respeto a los otros grupos, quiero decir, que ellos también lo dirán, creo que estas bases no son el cierre de un acuerdo de gobierno, son las bases para poder proponerme a la investidura. Y yo me propongo y pido el apoyo de esos grupos, que ellos dirán si lo dan o no. Nosotros tenemos percepción de que en este momento tenemos apoyos, más apoyos que cualquiera de estas otras sumas que se presentan, salvo que Vox, Ciudadanos y el PP vayan juntos. En ese caso, ellos son más. Me gustaría preguntarle en esta... Aquí, señor Gabilondo. Sí, me gustaría preguntarle si en esta situación quien tiene que designar al candidato a la investidura es el presidente de la Asamblea. Entiendo por sus palabras, entonces, que el presidente de la Asamblea tiene, si no cambian las circunstancias, no sé si llamarle la obligación o la necesidad política de convocarle usted para esta...
Ahí hay distintas lecturas. Primero, yo no le voy a decir al señor presidente lo que tiene que hacer, es evidente, tampoco usted lo hace, pregunta simplemente, ¿no? Y me parece muy pertinente la pregunta. Ahí hay distintas lecturas. Uno puede pensar que solo se puede proponer a alguien si tiene la absoluta garantía de que tiene los votos necesarios para ser proclamado. Esa es una teoría. No es la teoría que tuvo Su Majestad el Rey cuando le propuso, por ejemplo, al señor Pedro Sánchez. Le propuso porque era el que tenía más apoyos, sin que tuviera exactamente confirmada que tenía todos los apoyos que garantizaban el que podía ser presidente. Esa es una posibilidad. Entonces, él, respeto lo que haga y lo que haga, desde luego, por supuesto, aceptado queda, solo faltaba, ¿no? Respeto enorme a las instituciones y a la persona del presidente. Él puede entender que tiene que proponer al que tiene una mayoría de apoyos o puede entender que no tiene que proponer a nadie porque la mayoría de apoyos que tiene no garantice que vaya a salir. Pero ya he puesto yo un ejemplo de algunos casos, que es en otra institución, ¿no?, en el que la propuesta del jefe del Estado fue una propuesta a un grupo, que fue el Grupo Socialista, claramente mayoritario en números y en los resultados de las elecciones, pero que tampoco tenía garantizado, de hecho habrán oído ustedes que no tenía garantizado, ¿no?, estos días, que tenía número suficiente para ser presidente. Por eso luego se puede trabajar después. Que, repito, no le diré lo que tiene que hacer, pero comprendo que tiene esas dos opciones y que tiene que decidir.